consumo de agua en los últimos años ha ido creciendo a causa de la explosión demográfica y uno de los principales consumos está en el riego de los jardines y para eso se buscan alternativas que contemplen un mejor uso del agua y para eso vamos a conversar sobre este tema con el profesor Juan Veloso, director del Centro Tecnológico de Recursos Vegetales de la Universidad Mayor. ¿Cómo está? Hola Soledad, muchas gracias. A ver, ¿por qué en los tiempos actuales de sequía y de escasez de agua, varios expertos coinciden en que no conviene tener pasto en nuestro jardín? Bueno, el diseño de los jardines y la concepción de ellos en nuestro territorio tiene que ver con nuestras influencias culturales que vienen de Europa, principalmente. Y ahí, en Francia y en Inglaterra, donde se desarrolla mucho la arquitectura del paisaje, el prado es un elemento permanente de los jardines, básicamente porque se da naturalmente en esas regiones por las condiciones climáticas. Pero nosotros estamos en un ambiente mediterráneo y bajo una condición de cambio climático, llevamos 10 años de sequía, por lo tanto la concepción del jardín y la estructuración del jardín tienen que adecuarse a esta nueva realidad. Y uno de los aspectos relevantes en este contexto es que los prados consumen 2 a 3 veces más agua que lo hacen las especies arbustivas y arbóreas. Y ahí está la razón de por qué la inconveniencia de usar prados en un momento en que hay un déficit hídrico tan alto. Un metro cuadrado de pasto, ¿cuántos litros aproximadamente de agua necesita? Eso es bastante variable y depende de la condición climática, pero si nosotros pensamos en la época estival, que es donde hay mayor consumo, está entre 7 y 9 litros por metro cuadrado. Eso significa que en un mes tú podrías llegar en un área de prado de 200 metros cuadrados, podrías llegar a consumir casi 20 metros cúbicos de agua. Considerando que en la población chilena el promedio está alrededor de los 18 metros cúbicos de agua, significa que básicamente, por unidad familiar o casa-habitación, estaría consumiendo 50% del consumo de agua o el 75% del consumo de agua de un grupo familiar. Solamente el prado, ¿ya? O sea, es muy alto el consumo. Y por lo tanto, en las condiciones actuales, ¿cuál sería el jardín óptimo? ¿Con qué podríamos reemplazar el pasto? Mira, primero hay que cambiar la concepción del jardín y el prado en ambientes tan secos como el nuestro, ¿ya? Y dejarlo solamente para áreas recreacionales, donde hay un uso público o actividades deportivas. Respecto a esto, los arquitectos del paisaje que han trabajado el tema en México y en Estados Unidos han desarrollado una concepción de la cero jardinería o los jardines séricos, que significa básicamente la concepción de un jardín en la cual tú reemplazas los prados por básicamente especies que se adaptan muy bien a la sequía, ¿ya? Y que es dominado por especies que tienen estrategias para retener agua y ocupan muy poca o tienen muy baja demanda de agua, como las cactáceas, las suculentas, básicamente, y algunas especies de gramíneas que se adaptan muy bien al déficit hídrico. O sea, hay un grupo de plantas que se pueden usar para concebir jardines en que el consumo de agua se puede llegar a reducir hasta 10 veces, ¿ya? Sin perder el valor estético que tiene el uso de la vegetación en el paisaje. Vamos a tener un paisaje distinto, pero más acorde con la situación climática en la cual estamos viviendo hoy día. Y de las especies de acá en Chile, ¿cuáles serían las más recomendadas? Mira, en Chile nosotros tenemos una diversidad de especies alta. En la zona mediterránea, que en la cual nosotros vivimos, es donde tenemos mayor diversidad de especies y mayor endemismo. Y las especies que son originarias de esta zona están bien adaptadas al déficit hídrico, aunque yo creo que hoy día están llevándolas al extremo en la condición climática. Pero los árboles de la zona del bosque esclerófilo, como el quillay, el maitén, el boyén, las cajenequias de la precordillera, las azaras, los corcolenes, hay un grupo importante de especies peumos que pueden adaptarse bien para el uso ornamental y paisajístico. De hecho, algunas de estas especies se han ido incorporando
en el tiempo, hace unos 20 años, en las áreas urbanas. Dentro del arbolado urbano, el quillay hoy día lo encuentran en todos lados. ¿Qué pasa también con los jardines en casas que tienen mascotas? Porque habíamos escuchado que el manejo de los desechos de las mascotas es más fácil de tratar en el pasto. Claro, porque el pasto, al consumir más agua, drena las orinas de los animales y eso elimina los olores que se van a producir por la acumulación de esto en pisos duros, ¿ya? Pero eso no, o sea, puede ser manejado de igual manera con substratos que sean más porosos en un jardín en que el pasto es reemplazado por arbustos, cubre suelo. Yo creo que la forma en que nosotros concebimos el jardín es lo más importante. Los animales se van a adaptar al espacio que nosotros les demos. Y obviamente el tener mascotas implica ciertas responsabilidades y acciones de las cuales los dueños tienen que hacerse responsables. Es inevitable, digamos, tener que ver cómo se manejan esos residuos. Y obviamente es una complicación. También se ha hablado mucho de algunos emprendimientos que buscan introducir tecnologías con hidrogel como una forma de absorber mejor el agua. ¿Qué tan eficiente puede ser eso en un manejo? Mira, en el ámbito forestal, para hacer plantaciones forestales en ambientes de secanos como el nuestro, mediterráneo, con veranos muy secos y calurosos, se suelen usar en plantaciones forestales hidrogeles para favorecer la captación de agua y retención de agua en las primeras etapas de crecimiento de los árboles, ¿ya? Y eso básicamente porque el hidrogel se hidrata con el agua que recibe y tiende a retenerla y que no se infiltre en el perfil de suelo. Actúa y queda como, más disponible. Como una especie de esponja. Actúa como una especie de esponja que permite que la planta tenga más agua disponible durante más tiempo y eso favorece su sobrevida. Al incorporar estos hidrogeles en la matriz de suelo, vamos a mejorar la retención de agua. Pero también tenemos que pensar en otra cosa. Estamos incorporando un elemento extraño, no propio de la naturaleza, ¿ya? Yo tendería a pensar que, a pesar de que funcionan, ¿ya? Que es mejor usar sistemas de riego tecnificado y una adecuada planificación de especies vegetales para el diseño de los jardines, ¿ya? Esta tendencia de la cero jardinería o estos jardines sin prados y con especies de cactáceas y suculentas están creciendo, ¿ya? Y yo creo que nosotros debemos incorporar cambios en la forma en que hemos estado estructurando nuestros diseños de paisajes urbanos, ¿ya? En el tema del arborado urbano, lo que estamos colocando en las calles, como también lo que estamos pensando para las áreas verdes de uso público y también las domiciliarias. Y ahí que para las áreas verdes de uso público, para las canchas de fútbol, ¿de qué manera podrían hacer un uso más eficiente del agua? Bueno, es difícil ese tema, porque cuando estamos hablando de un área de uso público que tiene un uso intensivo, ¿ya? Tú no puedes restringir mucho el riego porque rápidamente se deteriora el prado, ¿ya? Pero hay especies que se adaptan mejor a condiciones de clima seco. O sea, dentro de las praderas también hay tipos de prado que son más resistentes a la sequía. También el manejo del suelo, cómo se diseña y se incorpora el sistema de riego. Pero no hay mucho que mejorar en el uso de las praderas. Lo que sí podemos es mejorar la incorporación de la vegetación arbórea y arbustiva. Y ahí es donde podemos hacer más. Y también reducir las áreas de pradera, aquellas que son necesarias para el esparcimiento, porque básicamente las praderas son los lugares donde la gente más disfruta de las áreas verdes. Entonces, como contraproducente decir, queremos ahorrar agua, pero vamos a disminuir nuestra calidad de vida porque vamos a tener espacios distintos. Entonces, pero también tenemos que pensar que también podemos hacer actividades en espacios con distintos tipos de cobertura, no solamente vegetación. Sí, muy cortito para ir cerrando, pero a la hora de buscar soluciones más generales al problema de la sequía y cómo manejarlo, ayer escuchábamos al presidente anunciar su plan de mitigación. ¿Va en una buena dirección esas soluciones? ¿Llega tarde? ¿Cómo lo ve? Yo creo que como país llegamos tarde siempre, ¿ya? Porque
de alguna manera no preveemos las situaciones que están ocurriendo. El cambio climático ha tenido un problema de validación durante un tiempo. Hoy día ya creo que ya estamos todos bastante claros de que el cambio climático no es un evento que va a ocurrir, ya ocurrió y aquí lo estamos sufriendo. Sin embargo, es una medida que está en la dirección correcta. Es decir, tenemos que cambiar y adecuarnos a esta nueva situación, y yo creo que el aspecto más importante es que tenemos que hacerlo culturalmente. Es decir, si nosotros en nuestro hogar pensamos y decimos, declaramos y hacemos acciones que tienden a hacer un uso sustentable del recurso hídrico, que es algo muy básico, cuando uno prende la ducha en la mañana no piensa en el volumen de agua que está gastando, ¿ya? Sin embargo, si hacemos un uso racional en la casa y los niños lo ven, en el colegio se hace un reforzamiento positivo a la sustentabilidad en el uso del recurso hídrico. Estos jóvenes van a crecer con esta idea, van a ser profesionales que van a pensar de una cierta manera el mundo, y eso se va a transferir a todas las actividades de nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que pensar en un mundo distinto para nuestro país, ¿ya? Un mundo más seco, en el que tenemos que ser más eficientes en el uso de todos los recursos, y el agua es el primero de todos los recursos, porque sobre el consumo del agua se sustenta todo nuestro sistema alimenticio, ¿ya? Y además somos una potencia alimentaria, o sea, nosotros vendemos, exportamos productos naturales que vienen del campo y se producen gracias al agua. Por lo tanto, es necesario que hagamos acciones tendientes a mejorar el uso del agua, a mejorar la captación del agua, al tener una relación más cordial con el entorno y más respetuoso con este recurso. De todas maneras, muchas gracias, Juan, por haber hablado de un tema tan relevante en estos tiempos. Gracias a ustedes por el interés.